Muy bien, vamos entonces con la gestión de riesgo y gestión de los interesados. Ok. Con respecto, ¿ahí se está viendo mi pantalla o no? Disculpen, ¿no? No, No, Inge, no se está bien. no se ve nada ahí. Aún no. No, Ya, ahí sí. ahí sí. Muy bien, entonces vamos con la gestión de riesgos. Ok. El objetivo de la gestión de riesgos o del riesgo es aumentar la probabilidad o el impacto de que los riesgos positivos ocurran y disminuir en cambio el impacto o la probabilidad de que los riesgos negativos sucedan. Lo que se necesita aquí es optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. Dentro de la gestión del riesgo, pues en la parte de planificación, entonces, bueno, el riesgo en sí tiene esos 7 procesos, se me fue el 2, perdón. Aquí son 7 procesos que están dentro de la gestión del riesgo. Están planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo del riesgo, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos. Entonces, hasta el número 5, digamos que sería la fase de planificación. Del 6 y el 7, que aquí debería haber sido 7, perdón. Se me fue el control C mal. Ok, el número 7 es, el 6 y el 7 ya tienen que ver con la ejecución y el control, ¿no? Bien, entonces debemos tener en cuenta que los entornos ágiles y con mayor razón tienen en cuenta la gestión del riesgo, ¿no? Son entornos que por su gran, digamos, afectación del cambio, ¿cierto? Incurren en mayores probabilidades de incertidumbre y riesgo. Entonces, se debe considerar el riesgo en la hora del contenido de cada iteración y también debemos además de analizar el riesgo, debemos gestionarlos durante cada iteración. Se deben hacer uso de revisiones frecuentes de los productos. También debemos tener en cuenta que la comunicación entre los miembros del equipo va a garantizar que el riesgo sea mejor comprendido y mejor controlado, ¿no? El documento que tiene los requisitos es el que también me permite identificar aquellos que están más propensos a algún riesgo, ¿de acuerdo? Bien, decíamos que uno de los procesos entonces en la gestión del riesgo es la planificación de la gestión del riesgo. Entonces, en esta etapa de planificación del riesgo, lo que nosotros hacemos es definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgo de un proyecto, perdón. ¿Qué se obtiene al planificar la gestión del riesgo? Sobre todo asegurar el éxito del proyecto, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros hacemos específicamente es definir el nivel, el tipo de riesgo que pueden afectar un proyecto y cómo nosotros vamos a responder. Entonces, primero, en esta fase, lo que nosotros hacemos es definir cómo se van a realizar las actividades de gestión de riesgos. Es importante tener en cuenta
que todos los proyectos están propensos al riesgo, ¿no? Al fin y al cabo, cada proyecto es una especie de emprendimiento único que tiene diferentes grados de complejidad. Va a ofrecer diferentes beneficios. Entonces, obviamente, dentro de nuestros proyectos se enmarcan en un contexto que está lleno de restricciones y suposiciones y deben responder a las expectativas de los interesados. Y estas expectativas a veces son cambiantes, son contradictorias, están expuestas a diferentes factores. Por lo tanto, entonces, siempre debemos tener en cuenta cómo vamos a responder al riesgo. Hay inclusive interesados que mantienen un nivel de riesgo porque eso asegura de pronto más utilidades. Y obviamente entonces nuestros proyectos deben convivir con esa situación. Perdón. En la gestión de los riesgos del proyecto, nosotros identificamos y gestionamos que los riesgos no estén contemplados, los riesgos que no están contemplados en la dirección del proyecto, ¿no? Y adicionalmente nosotros lo que queremos es que el proyecto no se desvíe del plan y logre los objetivos definidos en el mismo. Entonces, la efectividad de esta parte de este proceso está relacionada con el éxito del proyecto. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Sí. Sí. Ok. Yo no sé si, por ejemplo, nosotros hemos considerado que en esta situación de la pandemia que vivimos a nivel mundial, yo creo que ni en el plan más ambicioso de control de riesgo, alguien pensó que esto podía suceder en nuestras empresas, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pues nos tuvimos que adaptar y tuvimos que solucionarlo de alguna manera. Con esto, lo que quiero decir es que hay situaciones de riesgo que a veces se nos escapan de la planificación. Sin embargo, la idea con este tipo de metodologías es crear algunas herramientas que nos permitan disminuir digamos, el impacto de una situación como la que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bien, hay riesgos que van a seguir siempre ocurriendo, surgiendo durante la vida del proyecto, porque, como les decía, pues nuestros proyectos están relacionados, asociados a amenazas externas y amenazas internas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es siempre gestionar nuestro proyecto de tal manera que podamos controlarlo, ¿sí? Deme un segundito. Bien. Entonces, bueno, nosotros, como les decía, estamos expuestos al riesgo, pero ese nivel de exposición debe ser aceptable, o sea, debemos controlarlo para nosotros poder lograr los objetivos del proyecto. Ahora, hay diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos que están asociados o dicen riesgos de variabilidad y riesgos de ambigüedad. Los riesgos de variabilidad, digamos que están por encima del objetivo del proyecto. Y los riesgos de ambigüedad es acerca de lo que puede suceder en el futuro. Hay cosas que nosotros no sabemos que podrían afectar, digamos, a nuestro proyecto. Sin embargo, la idea es que nosotros tengamos un plan que considere la mayor cantidad de situaciones para evitar, o sea, para que nosotros podamos controlarlo, ¿de acuerdo? Bien,
Realmente, como les decía, el éxito en estas situaciones es que nosotros podamos recuperarnos con respecto a una amenaza o a un riesgo. Los riesgos pueden afrontarse de diferentes maneras, ¿no? Uno es que nosotros tengamos presupuestado, digamos, en nuestra planificación, en nuestro cronograma, el hecho de que pueden surgir riesgos emergentes. Entonces, hay inclusive proyectos que gestionan pólizas de seguro con la idea de garantizar el hecho de que puedan surgir imprevistos, ¿no? Los proyectos también los procesos deben ser flexibles que puedan hacer frente a los riesgos emergentes. También necesitamos un equipo de proyecto eh, empoderado, motivado, que tenga los objetivos claros, que sea de confianza para ejecutar el trabajo, inclusive fuera de los límites, ¿no? O sea, la idea es que nosotros podamos responder a este tipo de situaciones. Y obviamente la idea no es improvisar, sino planificar. Esa es la idea. Lo otro es que para nosotros estar preparados debemos hacer una revisión frecuente de los signos de alerta que impliquen que está por surgir o aparecer un riesgo inminente, ¿no? Eso básicamente con respecto a la planificación. Entonces, miren, si nosotros vemos el proceso de planificación, las entradas del proceso de planificación son el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué el acta de constitución del proyecto? Pues porque básicamente ahí están documentadas en un alto nivel todos los requisitos del proyecto y también están documentados los riesgos. Entonces, eso constituye una entrada para que nosotros podamos planificar qué es lo que vamos a hacer si eso ocurre, ¿no? Dentro también, otro insumo está el plan para la dirección del proyecto. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta todos los planes secundarios. Entonces, de tal manera que el plan de riesgos también resulte consistente con el plan de la dirección del proyecto, ¿no? Y como parte de los documentos del proyecto, pues también se debe tener en cuenta el registro de los interesados, porque esto contiene detalles de los roles del proyecto, la actitud frente al riesgo, ¿sí? Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta al planificar la gestión de riesgos. Dentro de los factores ambientales de la empresa, entonces, ahí debemos saber cuáles son los umbrales de riesgos establecidos para la empresa y los interesados clave, ¿no? Y les decía, porque hay personas interesadas que de pronto manejan un nivel de riesgo alto, entonces nosotros debemos conocer eso para también nuestro proyecto lo tenga en cuenta, ¿no? Y dentro de los activos de los procesos de la organización, pues entonces están algunas normas, ¿no? Como por ejemplo la política de riesgos, la categoría de riesgo, las definiciones y conceptos que se manejan en la empresa acerca del riesgo, los formatos de declaración de riesgo, los roles y responsabilidades, los niveles de autoridades, el repositorio de lecciones aprendidas. Todo eso constituye activos de los procesos de la organización. Bien. Para nosotros poder planificar la gestión de riesgos, podemos utilizar algunas herramientas y técnicas, como por ejemplo el juicio de expertos. Entonces aquí la idea es incluir personas que tengan experiencia o pericia en el manejo del riesgo, ¿cierto? Personas que sepan manejar la adaptación al riesgo, cómo se responde al riesgo, todo este tipo de habilidades que serían convenientes tenerlas en cuenta en el momento de planificación. Técnica de análisis de datos, y entonces aquí en estas técnicas, por ejemplo, podemos hacer uso de las reuniones para planificar, ¿cierto?, la gestión de los riesgos.
Eso puede estar dentro de por ejemplo, dentro de la reunión de lanzamiento del proyecto. Invitar a todas las personas interesadas para poder gestionar el riesgo. Si estuviésemos hablando de Scrum, por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que se debe tener en cuenta la parte de planificación de los riesgos? Ya sería en la parte de, no sé si sería en la parte ya de los jefes, de las jefaturas. Porque mire, por ejemplo, que nosotros decimos que el propietario, ¿cierto?, de las historias de usuario, él es el que define los requisitos, ¿cierto?, de nuestro sistema, ¿estamos? Y cuando ya llega el backlog, ¿cierto?, que es donde están todos los requisitos del sistema, lo que nosotros vamos a hacer, esta persona, el product owner, que es como el dueño del backlog, ¿cierto? Él es el que sabe lo que él quiere de su proyecto, ¿verdad? Y debe estar familiarizado con el riesgo que está implícito en cada una de lo que está pidiendo. Sin embargo, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionamos nosotros? Pues cada que nosotros nos hacemos estas reunioncitas del... Donación. Ah, sí, exacto. Entonces, ahí, además de que nosotros sabemos, decimos qué vamos a hacer y qué hicimos, también incluimos ahí los impedimentos y también se puede gestionar las amenazas que tenemos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuál es la salida de este proceso? El plan de gestión de riesgos, que va a afectar el plan para la dirección de proyectos. ¿Qué debe tener este plan de gestión de riesgos? Primero que todo, debe describir el modo en que se van a llevar a cabo todas las actividades de gestión de riesgos. Entonces, aquí nosotros podemos tener una descripción de la metodología que se va a seguir, por ejemplo, qué enfoques, qué herramientas, qué fuentes de datos se van a utilizar para llevar a cabo la gestión de los riesgos. Definir, por ejemplo, qué roles y responsabilidades. Entonces, el dueño del riesgo. Se dice así, ¿no? El dueño del riesgo es el dueño de aquella área que está afectada por el riesgo. Y obviamente cuando nosotros definimos el dueño del riesgo, también estamos definiendo o le estamos obligando a pensar a esa persona cómo va a responder ante una situación de ese tipo. También es importante tener aquí en cuenta en el plan de gestión de riesgo el financiamiento para identificar los fondos necesarios en actividades relacionadas con la gestión del riesgo. El simple hecho, por ejemplo, de introducir un experto, por ejemplo, eso podría incluir un costo adicional, ¿sí? Otro elemento que es importante en el plan de gestión de riesgos es el calendario para saber con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de riesgo. La idea es que, si bien es cierto de estar dentro de la fase de planificación, se debe controlar a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto, ¿no? Y lo otro también es categorizar el riesgo. Entonces, la idea es agrupar los riesgos de cada proyecto. Una forma generalmente común de estructurar las categorías del riesgo es por medio de una estructura de desglose del riesgo, como la que vemos aquí. Aquí nosotros identificamos los tipos de riesgo, los niveles de riesgo, y esto me ayuda, ¿cierto? Una vez que nosotros podemos identificar los niveles de riesgo, cuáles son, adicionalmente, cuáles son aquellas de pronto interesados o elementos que hacen parte del riesgo. ¿Estamos ahí? Bien, entonces aquí, por favor, quiero que hagamos ahí un alto
para no seguir hablando tanto, mientras tanto yo quiero que por favor a nivel de su proyecto definamos qué tipo de riesgos podemos tener y si pueden definir dentro de esos niveles, bueno, nivel 0, pues es todas las categorías de riesgo, ¿no? En nivel 1, entonces ahí agrupamos los diferentes tipos de riesgo y en el nivel 2 como que ya detallamos dentro de cada nivel cuáles son los riesgos, ¿de acuerdo? Hagamos un ejercicio chiquito ahí, unos 5 minuticos, donde ustedes definan los tipos de riesgo de su proyecto y qué actividades están dentro de esos tipos de riesgo. No necesariamente tienen que ser los que ustedes están viendo ahí en la pantalla, porque eso va a depender de cada proyecto. Pero la idea es definir al menos unos 3 categorías de riesgo y definir ahí para cada categoría un desglose de aquellas actividades que pueden estar dentro de esa categoría o aquellos eventos que pueden estar dentro de esa categoría, ¿de acuerdo? Para su proyecto, por favor, hagámoslo ahí un ratito para que podamos ir identificando los riesgos. ¿Estamos? Ok, profe. Ok. Ok, ok. Inge, una consultita. ¿Qué niveles de riesgo nomás colocamos para nuestro proyecto? Hasta nivel 2, así como está aquí. Por ejemplo, en nivel 1 podemos las categorías que agrupan más, ¿sí? Y en el nivel 2, los procesos que estarían dentro o que pueden estar afectados por este tipo de riesgo, ¿sí? Solo 2 niveles, nada más. Nivel 1, las categorías y para cada categoría aquellas áreas o procesos que estarían dentro de ese riesgo. Nada más, ¿sí? Vamos haciendo eso. Gracias. Gracias también. Hagámoslo ahí de pronto para que lo podamos compartir unos 2 ejemplitos mientras.
Listo. ¿Hay alguien que de pronto quiera compartir el trabajo? Eso, gracias. ¿Sí está viendo la pantalla, profe? Perfectamente. Sí, señor. Gracias. Sí, estaba más o menos ahí pensando cuáles serían los riesgos de mi proyecto. El proyecto en el que estamos trabajando nosotros es de renovación de equipos de cómputo. Ya. Entonces, como riesgos técnicos, estamos viendo que tal vez el personal poco capacitado para la instalación de los equipos es uno, Muy bien. el personal no capacitado para la preparación de los equipos por parte del proveedor sería otro Ujú. técnico. No se me ocurrieron más ahí. En riesgos de gestión, estamos checando que tal vez sea el atraso en la presentación de documentos para la habilitación del proyecto, el incumplimiento de fechas de aprobación y también la escasez de presupuesto. Ujú. Y riesgo comercial, vimos que tal vez sea proveedores incumplidos o procesos de compra infructuosos. Y en riesgos externos, pues el tema de los impuestos o que haya un robo de los equipos. Muy bien. Ok. Sí, está bien. Exacto. Y mire que, por ejemplo, eso que usted menciona del riesgo comercial, por ejemplo, que usted tenga un contrato con un proveedor y que de pronto el proveedor por esta situación no pueda cumplir o desaparezca, ¿cierto? Está bien, muy bien. Básicamente esa es la idea, correcto. Muy bien, Ya, muchas gracias. gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Ok, este trabajo igual lo vamos a tener que hacer todos igual para la tarea, así que hay que seguirlo pensando, ¿de acuerdo? Porque igual lo necesitamos para la tarea. Profe, Eh, una consultita. En el caso, bueno, al menos yo solamente encontré, solo pude hacer dos de riesgo técnico, porque ujú, al menos riesgo comercial y riesgo externo no creo que apliquen en mío. No sé cómo puedo colocarlo ahí. ¿Qué es lo que debo realizar? Más que nada, porque como le indico, riesgo comercial y externo no creo que aplique en mi proyecto. mm, ¿Cuál es su proyecto, perdón? Es un simulador de un laboratorio de física para la universidad. Ah, ya. Y ese simulador de pronto solamente va a ser los derechos para la universidad o piensa hacerlo para otras universidades. No solamente es para la universidad, nada más. Ya. Bueno, riesgo comercial, pues aquí no tendríamos a menos que necesitáramos, por ejemplo, algún insumo especial, no sé. Yo creería que pues ahí no aplicaría la parte comercial. La parte técnica sí. Este, ¿qué otro riesgo tendríamos? Por ejemplo, que nosotros no, de pronto en las máquinas que vamos a instalar ese software digamos, si ya estuviésemos en la forma presencial, ¿cierto? Que las máquinas no estuviesen eh, a- con las capacidades técnicas para ese software, no sé. Podría Mm. ser, ¿no? Podría ser. Eh, de pronto, en ese sentido, habría que verificar solamente eso. Lo otro, un riesgo, por ejemplo, es de que eh, nos falte un poco de capacitación y los chicos no lo utilicen porque nos faltó comunicarlo, un manual de usuario, no sé, que no se utilice, que no cumpla con el objetivo para el cual fue hecho porque no hicimos la difusión necesaria o el manual de usuario necesario para poder manejar el simulador. Podría ser. Ah, ya. Pero ese ya entraría como riesgo de gestión, tal vez, o Riesgo externo. de gestión, ajá. Riesgo Sí, de ¿no? gestión, correcto.
porque no es ese tipo de riesgos no tienen que ver realmente con la parte técnica, sino con la parte administrativa. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias también. Bien, adicionalmente a poder identificar los riesgos, como ustedes acabaron de hacer, viene o de la mano de esta tarea, viene también un cuadrito que a veces se utiliza para determinar el grado de impacto de ese riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se han definido el riesgo a nivel de tiempo, de costo y de calidad. Y se definen algunas escalas, como por las que ustedes están viendo ahí, ¿no? Entonces, escala nula cuando no hay riesgo, muy bajo, bajo, mediano, alto, muy alto. Y se le da una valoración a que ocurran estos eventos. Entonces, realmente dependiendo del proyecto que estemos trabajando, pues usted va a definir cuáles van a ser los riesgos y les va a dar una escala dependiendo de la característica del proyecto, ¿no? Bien, también se utilizan matrices de probabilidad de impacto para cuantificar el riesgo en términos de que hay riesgos positivos y hay riesgos negativos, ¿no? Los riesgos negativos se refieren al impacto negativo que puede causar una amenaza y los riesgos de impacto positivo pues se ven como oportunidades. Tan malo es no estar preparado ante una amenaza como no aprovechar una oportunidad, ¿no? Entonces, es una forma de cuantificar los riesgos. Bien. Ok, dentro de los procesos de gestión de riesgos, también tenemos el proceso de identificar los riesgos. Básicamente, ustedes categorizaron y más o menos ya empezaron con la parte de identificar los riesgos. Este proceso de identificar los riesgos básicamente lo que hace es que nosotros podamos, denme un segundito, allá. Podamos identificar los riesgos individuales del proyecto, cuáles son las fuentes del riesgo y documentar las características de esas fuentes, ¿no? El hecho de poder documentar los riesgos individuales de un proyecto y las fuentes de riesgo me permiten tener información que pueda ser utilizada como insumo para luego poder saber qué vamos a hacer si se presenta ese riesgo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros aquí hacemos es caracterizar el riesgo, qué tipo de riesgo se presentan y de pronto darle una escala de valor para poderlo posteriormente cualificar y cuantificar. Bien, dentro de los insumos para poder identificar los riesgos están el plan de la dirección del proyecto. ¿Por qué? Porque pues aquí están toda la gestión de los requisitos. Los requisitos están vinculados también con la etapa de gestión del riesgo. La gestión del cronograma también es importante porque usted ahí en el cronograma, no sé si ustedes han utilizado Project de pronto. Sí, Bueno, claro que sí. exacto. Entonces, mire que cuando ustedes hacen, utilizan Project para su gestión de proyectos, una de las, digamos que de los resultados es el cronograma y ahí pueden identificar los hitos y también pueden identificar la ruta crítica, por ejemplo. Y eso está relacionado con el cronograma de su proyecto. Bien, también es importante el plan de gestión de los costos. Ahí también se identifican aquellas situaciones que pueden de pronto, que si no se tienen en cuenta, pueden generar sobrecostos o pueden generar costos imprevistos. También está el plan de gestión de recursos porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted necesita un experto y en últimas no logra
contratar ese experto, por decirlo algo. O no logra, de pronto tiene un buen equipo y alguien se va de su equipo, ¿cierto? Eso también es un riesgo. Tenemos el plan de gestión de la calidad, donde nosotros definimos los estándares de calidad, los indicadores de calidad. Y tenemos el plan de gestión de riesgos, que ya lo hicimos en la etapa anterior. Esos son insumos para poder identificar los riesgos, ¿cierto? Entonces, usted analiza esos planes y de esos planes debe poder identificar los riesgos. Dentro de los documentos del proyecto, pues están relacionados con el registro de supuestos, porque hay situaciones que pueden llevarnos que surjan algunos riesgos, entonces uno debe tener en cuenta ese documento para poder identificar el riesgo. El documento de estimación de costos, el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, los documentos de requisitos, los requisitos de los recursos que necesitamos. Bien, ese también son insumos para identificar los riesgos. Otro insumo es la gestión de la adquisición del proyecto, las adquisiciones del proyecto. ¿Qué pasa si yo tengo que comprar un equipo y resulta que no lo puedo comprar? Como por ejemplo lo que nos pasa ahorita. Mire que muchas de las importaciones de equipos se retrasaron. Hay estudiantes que para su examen de fin de carrera, por ejemplo, necesitaban implementar un producto y no tenían los materiales. ¿Por qué? Porque pues no tenían cómo comprar, adquirir los materiales que necesitaban. Entonces, un proyecto que tiene que comprar algún equipo y ese equipo no lo puedo conseguir, pues obviamente se constituye en un factor de riesgo. Y bueno, dentro de los documentos de la empresa, pues lo que ya hemos hablado, las políticas de manejo de riesgos, que también debemos tener en cuenta. El resultado de identificar los riesgos, entonces, va a ser parte del documento del proyecto, es el registro de riesgos y el informe de los riesgos. De aquí básicamente debe salir una especie de informe donde se caracteriza cada uno de los riesgos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que usted... Sí. Disculpe, no escuché la pregunta. Ah, no. Ya, ok. Bien, una vez que usted ya identificó los riesgos, se pasa a una fase donde se hace un análisis cualitativo del riesgo. La idea aquí es priorizar básicamente los riesgos para poder analizar cuáles van a ser las acciones posteriores, ¿cierto? Dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es tomar el plan de gestión de riesgos que ya se definió con los riesgos que identificamos y hacemos una especie de análisis como para poder identificar cuáles son los más probables de los menos probables o la idea aquí es cuáles pueden causar más daño, por decirlo de alguna manera, cuál es más riesgoso, ¿sí? Obviamente el resultado de este análisis se va a reflejar en el registro de riesgos y en el informe de riesgos. ¿Sí? Usted aquí le da una especie de valoración cualitativa al riesgo. Bien, hay unas técnicas que se utilizan para darle valor, porque en algunas matrices es difícil de pronto cuantificar. Se utilizan esa técnica de las burbujas,
para poder identificar los riesgos más grandes y los riesgos más pequeños. Y la idea es que, pues, que uno se enfoque en las burbujas más grandes, ¿no? Y dependiendo del área que ocupan, entonces, pues, tiene un impacto alto o bajo en nuestro proyecto. Entonces, se llama, digamos que es una matriz o una gráfica que me permite identificar el impacto de un riesgo y la forma de detectarlo. Estamos cruzando el impacto versus la forma de detectar ese riesgo. Esa es una técnica nada más. Bien. Después de hacer el análisis cualitativo, pasamos a hacer un análisis cuantitativo. Y como la palabra lo indica, básicamente es asignar un número, ¿no? Ya no estamos hablando de una característica, sino de un número al efecto de los riesgos individuales del proyecto y alguna otra situación que se pueda presentar en el proyecto. La idea aquí es cuantificar la exposición del riesgo del proyecto y la idea es apoyar a la planificación de la respuesta, porque cuando usted le da un número, pues básicamente eso va a permitir saber cómo vamos a responder frente a un riesgo, ¿no? Dependiendo del número, dependiendo del valor de ese riesgo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las entradas para realizar el análisis cuantitativo? Pues básicamente el resultado de la fase anterior. Primero identificar el análisis cualitativo y dependiendo de eso, pues entonces hacemos el análisis cuantitativo. ¿Cuál es la salida de este proceso? Pues una actualización del documento del informe de riesgos, porque aquí ya le va a poner usted un valor numérico a los riesgos. Entonces, primero los identifica, le da una especie de valoración cualitativa y después le da una valoración cuantitativa para poder identificar cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Bien, esta es una metodología para el análisis cuantitativo. Se llama la distribución de probabilidad acumulada o la curva S. Entonces, aquí se le da un valor al costo. Digamos que se establecen los costos y la probabilidad acumulada de que ocurra algún grado de riesgo, ¿no? El grado de incertidumbre está asociado con el riesgo. La idea es qué pasaría en el caso de que ocurra una situación, cuánto nos costaría, ¿no? ¿Cuál es el costo de ese riesgo, ¿no? Bien, esas son técnicas que se utilizan para cuantificar. También está el diagrama de tornado, que le da como una especie de valoración a los riesgos identificados. Mire que aquí están identificados los riesgos y le da una especie de valoración. Eso entonces me permite identificar cuál es el más, por decir, el más delicado o el riesgo que más importante o el riesgo en el que más nos debemos enfocar. Otra técnica es el árbol de decisiones. Aquí nosotros consideramos alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que construir o modernizar, entonces nosotros, bueno, analizamos la idea de construir cuánto nos cuesta y cuánto nos cuesta construir una nueva planta, cuánto nos cuesta modernizarla y vamos dándole valor. Y eso pues entonces nos permite luego tomar decisiones, ¿no? Entonces es una forma también de cuantificar. Muy bien, una vez que entonces ya identifiqué los riesgos, ya le di una valoración, tanto cuantitativamente como cualitativamente, viene la fase de planificar cómo yo voy a responder a los riesgos. Entonces aquí vamos a desarrollar opciones,
seleccionar estrategias, acordar acciones, cómo vamos a responder a los riesgos en el caso de que se presenten, ¿no? Son las formas en las cuales nosotros vamos a abordar los riesgos. Entonces, bueno, las entradas es el plan de gestión, plan de la dirección del proyecto, que incluye el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de riesgos y la línea base de costos. Pues ya vimos que es importante saber el costo porque pues eso es un indicador para nosotros poder tomar decisiones, ¿no? Dentro de los documentos de proyecto que sirven para la planificación, pues tenemos el registro de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, la estructura de los recursos, el calendario de los recursos, el registro de riesgos, el informe de riesgos que acabamos de hacer y el registro de los interesados. Pues todo lo que tiene que ver con la política de la empresa para la gestión de los riesgos y una vez que yo hago la planificación, pues entonces, ¿cuáles son los resultados? Puede ser que yo al planificar la respuesta a los riesgos haya algún cambio que deba ejecutarse. Y obviamente esto va a afectar muy posiblemente la gestión del cronograma, posiblemente los costos, también el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los recursos, el plan de gestión de adquisiciones y los documentos que se van a utilizar o a actualizar son el registro de supuestos, los costos, si hay algún costo, el cronograma del proyecto, asignaciones de equipo del proyecto, registro de riesgos y el informe de riesgos. Bien. La implementación no la vamos a ver ahorita, la vamos a dejar ahí pendiente, lo mismo el monitoreo y vamos a la parte de la gestión de los involucrados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta antes de entrar aquí a esta área de conocimiento? No. ¿Preguntas, jóvenes? No hay. Por mi parte, no, Inge. Muy bien. No, pero Ok, entonces vamos a la gestión de los involucrados o los interesados. Ya de pronto la palabra más correcta es los interesados. Bien, esta área de conocimiento de la gestión de los interesados es todos los procesos que tienen que ver con la identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden ser afectados por el proyecto. También se analizan las expectativas de los interesados, porque a veces esas expectativas están por fuera de lo que nosotros podemos lograr, ¿no? Entonces, analizamos las expectativas de los interesados, el impacto en el proyecto, y eso nos permite desarrollar estrategias de gestión para poder lograr una participación eficaz de los interesados. La idea aquí es que los interesados nos den la información necesaria para nosotros poder desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Bien, entonces la gestión de los involucrados tiene 4 procesos que están allí. Uno es identificar a los interesados, que la idea es revisar periódicamente nuestro proyecto para identificar a los interesados, así como la información relevante relativa a esos interesados, su participación, las interdependencias, la influencia y el posible impacto en el desarrollo del proyecto. Muy bien. Otro proceso es planificar el involucramiento de los interesados. Es el proceso de desarrollar enfoques para que los interesados se involucren en el proyecto. A veces los proyectos pueden fracasar o no lograr el objetivo porque los interesados no hacen parte del proyecto. Nosotros debemos involucrarlos para tener muy claras las necesidades, las expectativas, los intereses y el posible impacto en el proyecto.
Bien, el otro proceso es gestionar el involucramiento. Una vez que yo planifico, la idea es pues llevar a cabo ese plan, ¿no? Entonces gestionar el involucramiento de los interesados. Incluye todos los procesos de comunicación y trabajo con los interesados para satisfacer las necesidades y expectativas, abordar los incidentes y fomentar el compromiso y el involucramiento de los interesados. Y el cuarto proceso es monitorear ese involucramiento. Entonces, hacer seguimiento a las relaciones de los interesados del proyecto, adaptar estrategias para que los interesados se involucren, modificando los planes y estrategias. Bien, vamos entonces con el primer proceso. Antes de entrar al primer proceso, es importante tener en cuenta que en los entornos ágiles y adaptativos es con mayor necesidad, con mayor urgencia se requiere que haya una participación activa de los interesados. La idea es que existan mecanismos para reunirnos y tomar decisiones oportunas con respecto a que los involucrados o los interesados interactúen, ¿cierto? Ahí la idea es intercambiar información de tal manera que nosotros podamos, primero, obtener la información que necesitamos y segundo, pues satisfacer las necesidades de esos interesados. Esas interacciones periódicas, pues la idea es que por un lado, mitiguen el riesgo, lo que hablábamos en la fase anterior, y ayudan a construir un ambiente de confianza que también me permita mejorar el resultado del proyecto y reducir ahí también los costos y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. El intercambio de información con los interesados lo que hace es promover el éxito del proyecto, ¿cierto? Entonces la idea es invitar a los interesados a las reuniones, a las revisiones del proyecto y como por ejemplo en las metodologías ágiles la idea es ir haciendo entregas rápidas, es comprometer a los interesados en esos entregables, en esas revisiones, de tal manera de que además de ser visible lo que nosotros vamos haciendo, también podamos identificar algunas cosas que no estén de acuerdo a lo que se requería o a lo que fue definido como requisito, ¿no? Bien, eso en la parte de entornos ágiles. Bien, entonces la idea, como decíamos, en el proceso de identificar los interesados es identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como analizar y documentar la información relevante que es relativa a los intereses de los interesados, su participación, su interdependencia, la influencia y el posible impacto de su participación en el éxito del proyecto. Bien, tenemos entonces como un insumo de entrada para este proceso el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos claro cuáles son los requisitos y obviamente las personas que están involucradas en este proyecto. También es otra entrada el plan de dirección del proyecto. Específicamente aquí es importante el plan de gestión de las comunicaciones que hablamos en la semana pasada. Es importante nosotros cómo identificar las maneras como formales, no formales, con las cuales nos vamos a comunicar con los interesados. Por eso es importante tener en cuenta este plan. Otro insumo importante son los documentos del proyecto, el registro de cambios, por si acaso los interesados nos han hecho un requisito, un requerimiento de cambio.
registro de incidentes y documentos de los requisitos. También es un insumo los documentos del negocio para saber quiénes son los que van a ser beneficiados con el proyecto que nosotros vamos a hacer. Es parte de los interesados, ¿no? Acuerdos para efectuar las adquisiciones en el caso necesario y todo lo que tiene que ver con los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos para identificar los interesados, además de poder hacer uso de un juicio de personas expertas, también tenemos técnicas de recopilación de datos como cuestionarios y encuestas. También podemos hacer una tormenta de ideas. Tenemos técnicas de análisis de datos como análisis de interesados, análisis de documentos. También podemos hacer uso de representación de datos como técnicas del mapeo. Y otra técnica o herramienta son las reuniones que hacemos para poder identificar. ¿Qué se va a actualizar? Bueno, se va a actualizar el plan de dirección del proyecto, porque pues aquí entonces posiblemente yo identifiqué a los interesados y eso implique algún cambio en la gestión de los requisitos, algún cambio en el plan de gestión de las comunicaciones o algún cambio en el plan de gestión de los riesgos o algún cambio en el plan de involucramiento de los interesados, ¿no? Y se van a actualizar el registro de interesados porque este es el resultado de ese proceso, ¿no? Muy bien. Eso como parte del proceso de identificar los interesados. Y el otro proceso es planificar el involucramiento de los interesados. A veces nosotros tenemos personas interesadas, pero realmente no están interesadas. O sea, una cosa es que las personas vayan a ser afectadas con nuestro proyecto, pero otra cosa es que realmente estén involucradas, ¿no? La idea aquí en este proceso es desarrollar estrategias para involucrar a los interesados del proyecto. La idea es poder obtener información acerca de sus necesidades, las expectativas que tiene del proyecto y el posible impacto que va a tener en el mismo. Proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados. Entonces, básicamente la idea aquí es eso, elaborar un plan para podernos comunicar con los afectados de alguna manera con nuestro proyecto. ¿Cuáles son los insumos? Bueno, el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión de riesgos, que eso forma parte del plan de dirección del proyecto. Otro insumo es el acta de constitución del proyecto, que tiene muy claro cuáles son los requisitos y obviamente la definición del proyecto. Entonces me permite identificar cómo voy a involucrar a las personas afectadas con el proyecto. Documentos del proyecto que son insumo para esta fase: el registro de supuestos, el registro de cambios, el registro de incidentes, cronograma del proyecto, registro de riesgos y registro de interesados. Dentro de los insumos de la empresa están todos los factores ambientales de la empresa y los activos que tienen que ver con la normativa de la empresa. Se va a planificar el involucramiento y el objetivo, pues, la salida de este proceso es el plan de involucramiento de los interesados, que va a afectar el plan de dirección del proyecto básicamente. Bien. Aquí nosotros
tenemos una matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Entonces, de pronto yo puedo identificar las personas que están interesados y también puedo identificar el nivel de involucramiento. Entonces, puede ser una persona que no conozca, una persona que está resistiéndose al cambio, una persona neutral, una persona de apoyo, una persona líder. Y ahí voy identificando la forma o evaluando la forma de su involucramiento. Bien, hasta aquí entonces, porque ya este proceso tiene que ver con la gestión, no con la planificación. Vamos a dejarlo esto para la siguiente fase. Entonces, hasta aquí va la parte de planificación. Dejamos la gestión y el monitoreo para la siguiente fase. Y con esto terminaríamos la parte de planificación de estas dos áreas de conocimiento. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien. La profe. Ok, No, profe, claro. muchas gracias. ¿Cuál sería la tarea? Pues básicamente que podamos definir el plan de riesgos y la idea sería también que podamos identificar el plan de involucramiento de los interesados, ¿de acuerdo? De su proyecto, del proyecto de ustedes. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Inge, el plan de riesgos debe contener todo lo que acabamos de ver. No, solamente el plan de riesgo hasta lo que la idea sería, a ver, con respecto al plan de riesgo, no les pido ni que lo cuantifiquen ni que lo cualifiquen no, pero sí necesitamos, déjenme un ratito, voy a compartir. El plan de riesgo lo vamos a trabajar solamente 2 procesos, a ver. Ok. Creo que no vamos a cualificar ni a cuantificar, pero sí necesitamos identificar los riesgos, sí. Y la planificación de gestión de riesgos. Al menos esos 2 procesos, por favor. Planificar la gestión del riesgo y eso implica identificar los riesgos, ¿de acuerdo? Hasta ahí esos 2, ¿de acuerdo? Y con respecto a los involucrados, a los interesados, sí necesitamos identificar los interesados y planificar cómo vamos a involucrar a los interesados, ¿de acuerdo? Esas 2 cositas nomás. Bueno, 4, realmente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Ya. Sí. Un solo documento. ¿Cómo? Perdón. En un solo documento. Un documento por cada área de conocimiento. Sí, puede ser en el mismo, sí. Puede ser en el mismo. Ya. Ya, muy amables. ¿Qué más? ¿Qué otra dudita tenemos? Sí, profe, yo quería pedirle un favor, verá, como no le estaba, mejor dicho, es mi error y mi culpa. Vi que hay los 2 foros de la semana 9 ha sido hasta el día jueves y de la semana 10 ha sido hasta el día viernes. Y esos 2 foros no los pude realizar. O sea, no me percaté, mejor dicho. Entonces yo quería ver si hay la posibilidad y saber si puede habilitar para poder completar y más que todo para no perjudicarme en las notas. Ok, Por favor, Inge, Carito. Yo tampoco lo hice. Profe, el cuestionario también, por favor. yo voy a habilitarlo, pero sí, voy a habilitarlo, pero la idea, no se olviden, ¿sí? Es hacer eso previo a la clase, ya, para que tengamos presente, ¿no? Previo a la clase. Sí, Ya les voy a es que no habilitar. nos acostumbramos. Sí, es claro, está bien. Ya les voy a habilitar, pero tengan presente que es previo a la clase. Ahora, la idea con esas actividades es que podamos avanzar un poquito antes de llegar a la clase para que
se supone que sea enriquecida con las dudas que ustedes vengan. Porque si no, pues mire, es un monólogo, entonces no vale mucho la pena. Pero bien, ya les voy a activar para que puedan completar, ¿de acuerdo? Lo voy a Muchas activar. gracias, profe, de verdad. Ok. ¿Hasta cuándo habilita el Inge? Lo voy a habilitar hasta... Lo que pasa es como ya tienen que, se les va a unir con el de la siguiente semana, entonces lo voy a habilitar solamente hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, Inge Charito. Bueno, Muchas gracias, profe. ok. ¿Qué otra pregunta hay? Ya. Entonces, antes de las clases toca dar el foro y el cuestionario. Correcto. Ajá. Hasta el domingo deberíamos tener el foro y el cuestionario. Sí. Ya. Ok. En este caso, la semana que viene es la 11, tendríamos que tener hasta el domingo el foro y el cuestionario de cada... Correcto. Ajá. Ya. Bueno, con todo yo se los dejo, sí, hasta el domingo se los dejé, ¿no? Habilitado. Sí, Bueno, profe, sí. pero el foro de esta semana no, el cuestionario de esta semana no había, profe. Sí, ¿No es había? de la semana 10, si es que toca dar ese. No, A estaba ver. habilitado, Ya profe. está. ¡Ah! No puede ser. Entonces, con mayor razón tengo que aplazarlo. Puede ser. ¿Cómo así que no lo habilité? A ver. Solo estaba el de la semana 9, profe. ¿Será que se me fue? A ver, denme un segundito. Semana 9 y semana 10. El cuestionario me dice que no está habilitado. De la semana 10, pero profe. Ya. Voy a chequearlo en este instante. No, sí está habilitado. Está abierto ese. Pero dice que no hay Ya preguntas. entiendo. Sí es cierto. En este instante le ponemos las preguntas. Tiene razón. Ya le ponemos las preguntas. Pues la podemos resolver de una vez, ¿cierto? No. Ya, Sí. claro que sí. Ya. Listo, ahorita mismo. Ahí ya pueden ver, por favor, pueden probarlo. Sí, ya está. Listo. Contéstelo ahí rapidito que eso no tiene
Yo creo que con lo que vimos ahorita ya pueden contestarlo allí y de una vez ya queda listo. Profe, y habilitó el de la semana 9. Ah, verdad, no vamos con la semana 9 también. Vamos de una vez, de una vez, de una vez. Semana 9. Listo, entonces está habilitado hasta ya. 15 de junio. Listo. Ya está habilitado también de la semana 9. ¿Le puedo habilitar el foro de la semana 10? Disculpe. Claro que sí. También vamos, para que vamos completando eso de una vez. En los foros usted tiene que habilitar un tema de discusión, ¿verdad, Inge? Sí. Porque en la semana 10 no estaba habilitado el tema de discusión, por eso también es lo que estábamos confundidos. Ah, ¿cómo es eso? ¿Será que lo puse mal? A ver, déjeme. Está puesto ahí el tema, sí, pero no está, usted no ha iniciado el tema de discusión. Ah, ya. Vamos a iniciar el tema. Ujú. Listo, ya está. Ah, ya le voy a cambiar la fecha un momentico. Momentico. Ah, no, ese sí está activo, ¿cierto? Sí. Desde hasta el 21. Listo. Ya pueden responder el foro también, por favor. El foro de la semana 9, ¿sí está listo? Sí, ese sí. Perfecto. Muchas gracias. Ok, jóvenes. Profe, no se olvide, yo sí le pido por favor el de la semana 9 y 10. O sea, ya me igualo de una vez. Sí, por favor. La primera y última, la verdad. Está bien. ¿Verdad que todos escucharon?
Ok, ya está, señor Gabay. Ya, profe, muchas gracias y disculpe nuevamente. No hay problema. Listo, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces podemos dejar por hoy allí. Les agradezco mucho su atención. Que les vaya muy bien. Y cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Inge, una consultita antes de que diga chao. No dije presente. Yo sabía que usted estaba ahí, yo dije por aquí la vi, ya le puse su asistencia. Muchas gracias, Inge. Yo igual, Inge, llegué atrasado. Ah, sí, el señor Molina sí lo vi. Ese sí, el señor Molina sí le pusimos falta un momentito. Señor Molina, Llerena Edwin, ¿cierto? Sí, gracias. La señorita Medina llegó. Maristela Medina. Bueno, solo me quedó pendiente la señorita Medina. Ok, muchas gracias, jóvenes. Que tengan una buena noche, que les vaya muy bien, cuídense mucho y ánimo con ese trabajo de titulación que ya estamos casi por acabar, ¿no? Gracias. Gracias, profe. Pilas ahí, por favor. Gracias, profe. Gracias. Pilas, me preocupa los que todavía no tienen el plan aprobado, por Dios santo. Ellos sí es urgente. Sí, pilas. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Descansen y nos vemos la próxima semana. Una consultita. No le vi que estaban los links de las clases grabadas. No sé si Ay, hubiera estado. sí, tiene razón. Ya en este instante le subo la clase grabada. Sí, señor. Ya, gracias. Ya. Profe, una última pregunta. Ujú. Esta semana corresponde a la semana 10, ¿verdad? El Sí, deber de la semana 10. hay que hacer el deber de la semana 10, sí, correcto. Ya, listo. Eso no me Ajá. da, profe. Gracias. Ya, muchas gracias también a ustedes. Pasen muy bien, descansen. Ya le voy a subir el enlace, señor Flores. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Hasta mañana, gracias. Que descansen. Hasta luego.